Hoy queremos hablar de algo que le duele mucho al régimen, especialmente a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia, el tema de los narcosobrinos. Un tema que los dos, de alguna manera, querían estar muy lejos del tema del narcotráfico, pero todo se quebró dentro de la familia. Y todo porque en el 2015 fueron capturados Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, familiares directos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Este caso estremeció a todo el poder, porque era la familia directa de quienes están al frente del poder en Venezuela. Años después, cuando muchos creían que el caso se había cerrado, vuelven a sonar, pero suena otra persona más. Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores. Y uno se hace una pregunta. ¿Cuántos más hubo? ¿Quién los protegió? ¿Y por qué el poder sigue siendo intocable? Y por eso hemos invitado a Maybol Petit, una periodista venezolana que durante años ha investigado y ha estado muy de cerca en el tema de los narcosobrinos, para conocer el contexto de cómo llegó el narcotráfico al corazón de la familia de Nicolás Maduro. Bienvenida. Un placer estar con ustedes y con toda la audiencia, y este tema realmente nos toca a los venezolanos porque ha sido constante en los últimos años y tuvimos la oportunidad de poder trabajar el caso directamente desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que dejó una estela, una información y un mapa extremadamente claro, evidenciado, con testimonios que fueron muy fuertes y que dejaron claro a los venezolanos y a las autoridades de los Estados Unidos y a muchos otros gobiernos que no querían entender que en Venezuela se instaló un narcotráfico en el poder, un sistema, una organización criminal, y los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores aprovecharon el poder de la familia presidencial para hacer negocios del narcotráfico. Es muy triste también observar que a través de los famosos narcosobrinos se pudo comprar votos, integrar en el sistema de financiamiento de campañas electorales al dinero proveniente de la industria criminal. Y así se marcó una época en Venezuela de la cual es muy complejo salir. Y esto lo tienen que entender muchos políticos, pero lamentablemente no hemos logrado que ellos abran sus ojos y comprendan la naturaleza del proceso. Por eso creo que es importante lo que ocurrió nuevamente en los Estados Unidos en relación a estos dos actores, para poder comprender en dónde estamos en Venezuela y qué podemos hacer en el futuro. Maybol, ¿por qué este caso vuelve a sonar 10 años después? ¿Qué pudo haber descubierto Estados Unidos para dar la actualidad justo ahora cuando están los ojos depositados en Venezuela? Yo creo que hay tres puntos importantes en este caso. Uno, ellos fueron juzgados, fueron hallados culpables por un jurado y sentenciados a más de 18 años de prisión. Nicolás Maduro intentó en un principio comprar el sistema con fondos provenientes de PDVSA en aquella época, y utilizando testaferros y empresarios aliados al régimen para influir en el proceso, que no se logró, es decir, se dio la sentencia. Luego se empezó, cuando ellos estaban en la cárcel cumpliendo su sentencia, a realizar lobby muy costoso para lograr sacarlos de allí. Y se presentó la oportunidad, en función de una propuesta de diálogo que se trabajó con terceros países, y que entre las opciones o los beneficios para incentivar a Nicolás Maduro a realizar unas elecciones, Maduro pidió la vuelta de los narcosobrinos a Venezuela. Los narcosobrinos nunca sintieron, y yo los vi ese día que fueron sentenciados por un juez en Nueva York, el peso real de su compromiso o no con un sistema de justicia. Ellos siempre confiaron
en que iban a ser liberados. Hasta el día 1, cuando el juez presentó la sentencia, ellos se negaban que los cargos que se les estaba acusando los habían cometido. Ellos se sentían impunes y se sentían apoyados y protegidos por los familiares que obviamente dominan un Estado poderoso. Y posteriormente pasan a ser canjeados por la administración de Joe Biden y se los entregan a Nicolás Maduro, pero, repito, en el ámbito de lo que es el comportamiento criminal, ellos no tuvieron un peso para cambiar. Ellos siguieron delinquiendo con el apoyo de la familia, puesto que los habían liberado sin tener un peso, un golpe que se les hubiese dicho, bueno, debes cambiar. Y lo estamos viendo ahora. Ellos no dejaron de hacer los negocios ilícitos. Creo que la evaluación que se ha hecho por parte del Departamento del Tesoro, la identificación de estos individuos como protagonistas, esta vez de tráfico de ilícitos, nos lleva a pensar en el que no es un cambio a raíz de una sentencia o a raíz de una investigación federal lo que puede convertir a un individuo o no en dejar de ser criminal, sino el apoyo y el ambiente que tiene y la protección. Esto es clave en esta lectura. ¿Por qué los traen a colación en estos momentos? Hay que evaluar también lo que está ocurriendo entre Venezuela y Estados Unidos y enmarcarlo dentro de lo que es una guerra mucho más amplia, donde están actores importantes. De hecho, hay informaciones que el mismo presidente de los Estados Unidos ha señalado como en el ámbito de la geopolítica, es decir, en el ámbito de la guerra que hay en estos momentos entre dos modelos y dos grupos de países. Por un lado está Rusia, China e Irán, y entre esos se puede contar como proxy a Venezuela, a Maduro, y a Cuba y otros países de la región. Y está por el otro lado Estados Unidos con los nuevos aliados en la región. ¿Qué es lo que está planteando? Hay un peso y una presión en contra de la mente de Nicolás Maduro y de todos aquellos que forman parte de su entorno. Nicolás Maduro está siendo presionado por donde más se puede generar dolor y miedo por parte de los Estados Unidos. ¿Lo ha logrado hasta ahora? Lamentablemente no. No se pudo quebrar la fusión cívico-militar-policial que sostiene a Nicolás Maduro en el poder. No lo han logrado en base a presiones hechas desde la OFAC, desde acusaciones que están evidenciadas de crimen organizado, de narcoterrorismo. No lo han logrado con la designación del Cartel de los Soles y el Tren de Aragua como organización terrorista. No lo han logrado con los barcos puestos en el Mar Caribe y con las declaraciones que día a día se hacen desde la Casa Blanca en contra de Maduro y la presión que se le hace de que ya tiene los días contados, etcétera. Es decir, es una preparación de mensajes que van directamente a la psiquis de los que ayudan a Maduro a mantenerse el poder y a Maduro. Lamentablemente, Maduro fue preparado por la inteligencia cubana y en algunos casos estos actores son sencillamente capaces de sostenerse en base a presión. En estos momentos se le toca una fibra por la cual ya él había pedido y sufrido anteriormente, que eran estos dos individuos narcotraficantes convictos. Lo van a lograr a través de esto, a través del sobrino preferido de la esposa de Nicolás Maduro, Cecilia Flores, que ya había estado sancionado y que gracias a la acción negociadora del régimen y de algunos actores de la oposición venezolana lograron sacarlo de la lista FAC, el señor Malpica Flores. No lo sabemos si esto va a tener el efecto. Lo que sí entendemos es la naturaleza de la presión y los mecanismos que se están ejerciendo para que Maduro tome la decisión de abandonar el poder, cosa que tristemente para los venezolanos hasta el día de hoy no se ha logrado. Mayra, para quienes no conocen muy bien sobre el tema de los narcosobrinos, ¿por qué no le damos un poquito de contexto? ¿Cuáles fueron las pruebas que encontraron los tribunales en Estados Unidos para condenarlos después de su captura en el 2015?
¿Y cuál fue el trasfondo para que ellos quedaran en libertad y todo este tiempo estuvieran tan calladitos y que otro sobrino más esté incluido ahora dentro de estas nuevas investigaciones o bajo el ojo de los Estados Unidos? Mira, los narcosobrinos estuvieron involucrados de manera directa en una corporación criminal que estaba haciendo una conspiración para traficar 800 kilos de cocaína en base a la FARC, de Colombia, traspasándolo por Venezuela para llevarlos a Honduras y de Honduras llevarlo a los Estados Unidos. Ellos fueron infiltrados por agentes del gobierno de los Estados Unidos, de las agencias de inteligencia, y lograron, entre otras cosas, infiltrar a unos narcotraficantes que habían estado presentes en el cartel de Sinaloa en muchas operaciones para enterarse y poder grabarlos y pues registrarlos en video. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar todos los audios de Francisco Flores de Freitas y de su compañero, su primo, en lo que describían abiertamente cómo era que estaban traficando drogas, para qué lo hacían y por qué lo hacían. Y en esos momentos, cuando esta conspiración ocurrió, había elecciones legislativas en Venezuela. Eran unas elecciones parlamentarias y ellos estaban buscando el dinero en efectivo para pagar los votos que convertirían a su tía, a la señora Cilia Flores, en la persona tal vez más votada en ese proceso electoral que en aquel momento, por cierto, ganó la oposición. Ellos descubren allí también una serie de acciones, estuvieron ayudados por el hermano de Cilia Flores, Vladimir Flores, y por un grupo de narcotraficantes en Honduras, uno de los cuales, que fue uno de los testigos cooperantes más importantes de ese caso, fue avaliado justamente luego que los narcosobrinos fueron arrestados en Haití. De allí en adelante, pues fue un proceso medianamente engorroso, un juicio donde los fiscales federales demostraron con evidencia, nosotros vimos videos donde ellos tenían paquetes de cocaína pura con una pureza superior al 97.89%, la proveniencia de la cocaína desde Colombia, también había testigos que mostraban quiénes habían participado, cómo habían participado, y lo más interesante de este asunto es que los narcotraficantes que grabaron a los narcosobrinos, que estuvieron en Caracas, que vivieron las bondades del sistema, que los llevaron hasta un prostíbulo inclusive, quedaron allí evidenciados porque estaban los dos narcotraficantes simple y llanamente testificando frente al jurado con evidencias que ellos mismos habían grabado y donde se mostraba evidentemente la vinculación directa de los dos narcosobrinos y también el privilegio que obtuvieron con la entrega de toda la información, el uso de la infraestructura del Estado venezolano para hacer negocio de tráfico de drogas. Así que fue muy importante, quedó evidenciado y el juez aceptó toda la evidencia presentada y la fiscalía logró probar, más allá de la duda razonable, que estos dos individuos eran culpables y fueron sentenciados a más de 18 años de prisión. El negocio vino después con la necesidad de hacer elecciones en Venezuela para propiciar una transición en el marco de la democracia vigilada, cosa que no se logró porque el régimen engañó a los Estados Unidos, prometió que iba a hacer elecciones libres y transparentes y no las hizo, pero a beneficio logró no solamente que soltaran a los dos narcosobrinos, sino que también sacaran al sobrino preferido de Cilia Flores de la lista OFAC, que le devolvieran a uno de los que los fiscales dicen es el testaferro más grande, que es Alex Saab, y una serie de beneficios que incentivaban a Maduro a hacer unas elecciones libres y transparentes que no ocurrieron. Usted nos está hablando sobre este caso. Le preguntaba sobre este sobrino que fue involucrado ahora. ¿Quién es él? Sí, Malpica Flores. Ajá.
Él estaba en la lista of facts anteriormente, ahora vuelve a estar incluido. Él estaba relacionado porque él estuvo por un breve periodo de tiempo en la presidencia financiera de PDVSA, y allí en ese periodo de tiempo se produjo grandes casos de fraude al Estado venezolano a través de una serie de cambios significativos que conllevaron a uno de los casos de corrupción más discutidos y de los cuales pues hay muchas personas que están siendo procesadas en Estados Unidos en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Es a raíz de este caso que a él lo incluyen en la lista PAC como un facilitador de la corrupción en PDVSA, pero que también lo incluyen en una serie de eventos que estaban ocurriendo en empresas fundamentales del Estado venezolano para la época. Luego, Nicolás Maduro, en el proceso de negociación, ellos pidieron que se sacara y este individuo fue sacado de la lista PAC y ahora vuelve por otras razones que no eran las que estaban inicialmente. Igual ocurre con los narcosobrinos y hay que recordarle a la gente que en el caso de los narcosobrinos, por ley no se puede juzgar por el mismo delito dos veces, porque hay mucha gente que está diciendo que los narcosobrinos van a ser juzgados. En este caso no podría ser por el mismo delito y también hay que aclarar que la lista OFAC y el Departamento del Tesoro son sanciones de carácter administrativo y hasta el momento no se ha presentado ninguna causa criminal en ninguna de las fiscalías que entendamos que acusen directamente tanto a los narcosobrinos como a Malpica Flores de cualquier delito, a pesar de que existen evidencias sobre una serie de delitos. Creo que vamos a ver en los próximos días algunas nuevas emisiones de acusaciones federales en Nueva York y en muchos otros lugares de los Estados Unidos, y muy probablemente podamos conseguir estos nombres repetidos con muchos otros que todavía no han sido tocados por la justicia, pero que participan de manera directa en la corporación criminal que tiene al Estado venezolano secuestrado. ¿Usted cree que esta organización está actuando independientemente o es un caso aislado o simplemente hacen parte del poder político encabezado por Nicolás Maduro y su esposa? En Venezuela hay una metástasis y toda la corporación criminal está integrada al Estado y el Estado pasa a ser como una especie de instrumento de esa corporación criminal transnacional. Por ende, en Venezuela se dice mucho y se repite la frase, no hay hueso sano, porque toda la institucionalidad forma parte de esa corporación. Entendemos entonces que es muy difícil sacar y dividir los estratos de las facciones que son sanas o no, porque todo el cuerpo está enfermo. Y eso creo que en el último diagnóstico de los Estados Unidos se ha podido entender cómo esto está ocurriendo y por qué es tan complejo tumbar un cartel que tiene un Estado per se para manejarlo como instrumento de hacer ese negocio ilícito. Y también tenemos que entender, y creo que hay muchos que todavía no logran hacerlo, es que Maduro no está ahí per se, él está en conformación y alianza con otras naciones que también tienen el mismo problema y que se está expandiendo, con apadrinados o jefes que son de potencias muy grandes y que han convertido tanto a Venezuela como a otros países de la región y del mundo en una especie de, no digamos protectorado, sino como agentes, como proxies de una guerra que se está desarrollando a nivel mundial y que incluye factores importantes como las amenazas que se mantienen desde China, desde Rusia y un proxy como Irán en contra de los Estados Unidos. Por eso, si ustedes observan la narrativa que se está planteando y la argumentación en las cortes sobre qué es lo que está pasando con Venezuela, van a darse cuenta que el posicionamiento es de carácter geopolítico y la ampliación conceptual de lo que anteriormente se conocía como cartel de narcotráfico ahora abarca otros sistemas que le permiten al Estado norteamericano utilizar más herramientas, pero a la vez
que complejiza el sistema, porque estamos hablando ahora de organizaciones terroristas extranjeras vinculadas a el narcotráfico. Anteriormente habíamos visto casos como el ISIS, el Estado Islámico, Hezbollah y otras, pero esto está cambiando la conceptualización. Lo podemos revisar en 3 documentos claves que creo que vale la pena revisarlos a la gente que está interesada en este asunto. El nuevo colorario de seguridad hemisférica y las 2 órdenes ejecutivas del presidente en relación al Tren de Aragua, utilizando una ley que corresponde al siglo XIX, 1798 específicamente, y hay una conformación de una orden ejecutiva donde se hace una revisión sobre lo que es el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Allí hay conceptos suficientes para entender hacia dónde vamos y por qué puede esta posición de los Estados Unidos, si tiene éxito, avanzar para que se pare el negocio y la corporación y pueda influirse en otros países para que no se desarrolle. Venezuela es como el cuerpo enfermo dentro de este proceso, pero tiene también inferencia en muchos otros países. Vemos el caso de Bolivia, creo que nos puede llamar la atención porque Bolivia también es un estado que ha estado afectado por este proceso, mucho más allá porque ellos tienen el desarrollo en el siglo XX, pero el nuevo gobierno apoyado por otros gobiernos con mayor poder y mayor logística están apuntando. No sabemos si eso va a ser exitoso, pero por lo menos hay voluntad política para hacerlo en estos momentos. Antes de continuar, quiero decirle a quienes nos están viendo, a nuestros suscriptores, es que si escuchan algún sonido es porque Maybor sacó un espacio, ella está fuera de Venezuela, sacó un espacio, está en una cafetería en algún lugar del mundo conectado con nosotros para contarnos este tema que va más de fondo sobre el tema de los narcosobrinos. Y usted, aclarando eso también, porque están sintiendo ruidos de mesas y lo quiero preguntar. Usted ha investigado mucho sobre este tema de los narcosobrinos. ¿Qué es lo más escandaloso que usted pudo descubrir y que quiso ocultar el régimen? El uso de la infraestructura del Estado venezolano para traficar drogas. El uso, por ejemplo, de la rampa 4, que es la rampa presidencial de Venezuela para el tráfico de drogas. Y el conocimiento explícito que tenía el señor Nicolás Maduro y su esposa y el alto mando para poder permitir que desde la base donde se desarrolla los vuelos, que anteriormente era como un espacio extremadamente vigilado, se haya convertido en el núcleo central para el tráfico de drogas en Venezuela, la rampa 4. Para mí eso fue impactante. E igualmente la desfachatez de los criminales, que eran capaces de decir dentro de sus negociaciones que querían ir a vivir a los Estados Unidos, pero con mucho dinero. Es decir, que no querían trabajar, sino vivir de la riqueza ilícita. Mostraron una conducta criminal que pareciera no puede ser reparada, porque al poder utilizar el uso del Estado venezolano, de las Fuerzas Armadas venezolanas, para su enriquecimiento y para poder mantener a su familia en el poder, para mí fue impactante, porque yo soy una fiel defensora de la democracia, de la transparencia y de la justicia. Y eso demostró que al menos estos 2 individuos no van a poder ser reinsertados en una sociedad donde exista ley, transparencia y justicia. Me gustaría tener bajo su concepto la percepción que tiene sobre lo que está ocurriendo. Muchos venezolanos quisieran un movimiento militar lo antes posible, pero todo indica que la estrategia es completamente diferente. La de debilitar diplomáticamente, el caso del premio Nobel, el discurso en Oslo, los movimientos como la salida de María Corina Machado, cómo fue apoyada por Estados Unidos hasta llegar a Oslo, el tema de la caída de ese
barco petrolero, y ahora los narcosobrinos lo están atacando por la familia ahora, y todo indica que lo que pretende Estados Unidos es nuestra percepción. Quisiera saber con usted, es que no se quiere disparar, sino que se entregue y el régimen se vaya, y los están ahogando poco a poco. Así es, el presidente Trump ha dicho que esto va en el desmantelamiento del cartel a través de la eliminación de las figuras claves, cosa que es discutible. Pero en todo caso, la presión empezó desde el punto de vista criminal, jurídico, luego con sanciones administrativas importantes, luego con la presencia de bases militares, de la presencia de buques militares, luego de manera reiterada y día a día estamos viendo, llegó el portaaviones, llegó esto, se hacen operaciones, luego se utilizan aviones, se viola el espacio aéreo. Estos son mecanismos de presión para empujar que tanto la élite de los que están alrededor de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino Flores y otros puedan cambiar el comportamiento y lograr que se vayan, es decir, que no se utilice la fuerza para sacarlos del poder. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que él quiere acabar guerras, no empezar guerras. Y meterse en Venezuela a través de estas operaciones quirúrgicas podría generar acciones y consecuencias en el continente, porque hay fuerzas que están cooperando y operando en la corporación. No es solo Venezuela, recuerden, ahí está involucrado otros países y otros gobernantes y otros carteles que hacen vida en otras naciones. El presidente de los Estados Unidos tiene claro eso. Lo que está haciendo es presionar desde el punto de vista militar, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista financiero, administrativo y también psicológico, psíquico, porque esto es una guerra psicológica que no los permite que estos individuos, Nicolás Maduro y compañía, ni siquiera duerman. Es decir, ellos están jugando a la expectativa permanente de que algo va a ocurrir de tal manera de quebrarlos mentalmente y psicológicamente. Repetimos, esto no se ha logrado, aunque no hemos visto a estos principales actores un poco perturbados, o sea, físicamente, perturbados frente a las cámaras, y lo importante que se ha notado es que se están equivocando. Y cuando el enemigo se equivoca, entonces quiere decir que la estrategia que se está utilizando puede ser efectiva. Hay un peso fundamental en esa alianza cívico-militar policial con los países transnacionales que están allí presentes, y eso hace que el régimen no sea tan fácil de tumbar como si este tipo de presiones y de guerra se hubiese utilizado con otro presidente en otro país o con otro narcotraficante que no tuviese en control al Estado. Son casos que probablemente sean genuinos, y nosotros en el ámbito de lo que es la ciencia política y el estudio de guerras híbridas estamos avanzando, porque Venezuela, sin duda alguna, al igual que Ucrania y otros modelos, nos va a ocupar en los próximos años desde el punto de vista académico. Maybor Petit, gracias por tu tiempo. Quisiera que nos dejaras tus redes sociales, donde te pueden ver, porque tus investigaciones ameritan estar siendo observadas permanentemente, y sobre todo en este momento que es histórico para la región. Bueno, muchísimas gracias. Si me pueden seguir a través de mis redes sociales, que son @Maybor Petit, MAIBORT, Petit. Y también yo tengo un canal de análisis geopolítico que se llama Sin Filtros Geopolítica, que está en Rumble, en YouTube y en muchas otras plataformas. Tengo un blog que se analiza exclusivamente el crimen organizado transnacional, que se llama Venezuela Política, y también escribo artículos académicos y artículos que son reportajes en el ámbito de seguridad nacional y crimen organizado en el periódico The Epoch Times. Muy interesante, y vamos a estar muy atentos a todo lo que vas a estar informando. Gracias por atendernos.
Y a ustedes, nuestros suscriptores, y a todos nuestros suscriptores, gracias por estar todos los días conectados para hablar sobre este tema que tiene tanta coyuntura en este momento con el tema de Venezuela. Aunque la intención de Tuerco es seguir abordando temas que tienen que ver con la región. Este domingo hay elecciones en Chile, lo estaremos analizando el próximo lunes y así poco a poco vamos a ir abordando temas de nuestra región. Gracias por suscribirse, gracias por compartir eso. Nos ayuda mucho a la sostenibilidad de todo el equipo que tiene Tuerco al servicio de ustedes. Hasta la próxima.